cosas favoritas que pudimos hacer esta semana was to join in a missional community. fue unirnos a una comunidad misional. We got to go to Alicia's house, myself and my daughter, Tuvimos la oportunidad de ir a la casa de Alicia, yo con mi hija, and we were so welcomed into that home. y fuimos tan bienvenidos en ese hogar. We ate together, Comimos juntos, we read the scriptures together, leímos juntos las escrituras and we considered how the Bible applies in our lives today. y consideramos cómo aplica la escritura a nuestras vidas hoy. Let me encourage everyone here. Permítanme animarlos a todos aquí. If you have not tried out a missional community, Si ustedes todavía no han ensayado, no han experimentado una comunidad misional, let me strongly encourage you to try at least one group this year. yo fuertemente les animo a que intenten unirse al menos a un grupo este año. If you feel disconnected, Si ustedes se han sentido desconectados, if you are looking for authentic relationships si están buscando relaciones auténticas, and partnerships in life, si están buscando compañerismo, acompañamiento en la vida, the church has designed these groups just for that. la iglesia ha diseñado estos grupos precisamente para eso. I wanted to come back again. Yo quisiera volver otra vez más. That's how amazing this group was. Así de increíble fue para mí este grupo. Today we're looking at a passage of Scripture. Hoy vamos a mirar un pasaje de la Escritura Your pastor and I discussed which passage would be good for today. que su pastor y yo estuvimos discutiendo y entendimos que era un buen pasaje para ustedes hoy. Together we decided on Acts chapter 13. Nos pusimos de acuerdo en predicar Hechos capítulo 13. We will only be looking at 2 verses. Solo vamos a mirar 2 versículos de ese pasaje. Do you love a good story? ¿A ustedes les gusta una buena historia? See, I love a good story A too. mí me encanta una buena historia también. I have found that people all over the world love a good story. Yo me he dado cuenta que las personas alrededor del mundo, a todos les gusta una buena historia. If I say, do you want to hear a good story? Si yo pregunto, hey, ¿quieres escuchar una buena historia? Your brain turns on. Tu cerebro inmediatamente se activa. I believe this is how God has designed you. Yo creo que así es como Dios nos ha diseñado. When we consider the scriptures, Cuando consideramos las escrituras, they are full of God's stories. están llenas de historias de Dios. These stories, though, are a little different than just a good story. Pero estas historias son un poquito diferentes a cualquier otra buena historia. These stories are designed by God to teach you. Estas historias han sido diseñadas por Dios mismo para enseñarnos. You can hear a story, Puedes escuchar una historia quickly learn from that story, y rápidamente aprender algo de ella. and then you are able to share that story with other people. Y luego puedes compartirla con otras personas. This is the amazing thing about God's stories in the Bible. Esto es lo que hace de las historias de Dios en la Biblia tan increíbles, tan sorprendentes. I can talk with you a little about how to apply the story, Yo puedo hablar con ustedes un poquito acerca de cómo aplicar la historia, but God has designed you to begin to learn from the stories naturally. pero Dios los ha diseñado a ustedes para que naturalmente empiecen a aprender de la historia por solo escucharla. So when we hear a sermon, Entonces, cuando escuchamos un sermón, we should all be very careful. todos deberíamos ser muy cuidadosos. Never believe just a person speaking. Nunca deberíamos creerle simplemente todo a lo que la persona que nos está hablando dice. Just because I say something Solo porque yo diga algo, does not make it true. no quiere decir que sea cierto. You must look at the scriptures yourself Ustedes deben mirar a las escrituras ustedes mismos and let the Holy Spirit speak to you. y permitir que el Espíritu Santo les hable. God has designed His Word to do this. Dios ha diseñado su palabra para hacer eso. We look to our leaders for that leadership and guidance. Nosotros miramos hacia nuestros líderes precisamente para que nos guíen de esta forma. They help us to learn to interpret God's Word. Ellos nos ayudan a aprender cómo interpretar la palabra de Dios. But just as a child begins to grow in life, Pero así como un niño que empieza a crecer y desarrollarse en la vida, so you too must be engaging in God's Word. así también cada uno de ustedes debería involucrarse en la palabra de Dios, meterse ahí profundo. And this helps you develop in your faith. Esto les va a ayudar a desarrollar su fe. So before we read the story, Entonces, antes de leer la historia,
Let me tell you a few things about what happened just before this. Permítanme contarles un par de cosas que ocurrieron antes de lo que vamos a leer. We call this the context of the biblical A story. esto es lo que le llamamos el contexto de la historia bíblica. The stories just before and after Las historias que ocurren antes y después can help us to better understand the story we're reading. nos ayudan a entender mejor la historia que estamos leyendo This helps us to properly interpret the text. y nos ayudan a interpretarla apropiadamente también. Following the resurrection of Jesus, Después de la resurrección de Jesús, the early church grew very quickly. la iglesia primitiva creció muy rápidamente. Within 100 years of the resurrection, Después de 100 años, 100 años transcurridos de la resurrección, Christians had spread throughout the entire Roman Empire. los cristianos ya se habían esparcido por todo el imperio romano. There were many reasons why this happened. Y hubo muchas razones por las que esto ocurrió. God was at work bringing all of these things about. Dios estaba trabajando, haciendo que todas estas cosas ocurrieran. He was preparing humanity Él estaba preparando a la humanidad for his Messiah. para su Mesías. Christianity spread so fast. El cristianismo se expandió tan rápido Sometimes it moved way before the disciples got there. que a veces llegó primero el cristianismo que los discípulos mismos. For example, even Paul had to write Romans to the church at Rome. Por ejemplo, Pablo le escribió la carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, And he had never been there before. antes de que la hubiera visitado. And there was this vibrant church in Rome. Había una iglesia vibrante ahí en Roma. So many of the cities of the Roman Empire were just like this. Y muchas de las ciudades del imperio romano eran así. Many of the Jews accepted Jesus as their Messiah. Muchos judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. And then Gentiles heard the story Y luego los gentiles empezaron a oír el mensaje and they accepted Christ as well. y aceptaron a Cristo también. This is what happened in a city called Antioch. Esto es lo que pasó en una ciudad llamada Antioquía. Antioch was a very important city in the Roman Empire. Antioquía era una ciudad muy importante en el imperio romano. Lots of economic activity, Había mucha actividad económica. a very large population, Tenía una población bastante amplia. much like the city of Medellin. De hecho, se parecía mucho a la ciudad de Medellín. This is an important economic city, Esta es una ciudad económicamente importante. and Christianity is spreading in your city, Y el cristianismo también se está expandiendo en su ciudad. and you're a big part of God's plan here. Y ustedes son gran parte del plan de Dios aquí. So Antioch grew very quickly with new Christians. Entonces Antioquía creció muy rápidamente y se llenó de nuevos cristianos. The Jews had their Old Testament foundation. Los judíos tenían todos sus fundamentos en el Antiguo Testamento. They did not need to learn as much as the Gentiles. Ellos no tenían que aprender tanto como los gentiles. The Gentiles needed significant discipleship. Los gentiles necesitaban un discipulado bastante significativo. So Antioch grew so quickly Entonces Antioquía está creciendo rápidamente, that word began to spread and people would hear about it. tan rápidamente que se empezó a regar ese mensaje y la gente se estaba enterando de lo que pasaba ahí. In this room we have a pillar or a column. En este cuarto tenemos una columna, un pilar aquí grande en medio. In Jerusalem there were 3 pillars. En Jerusalén había 3 pilares Their names were Peter, James, and John. llamados Pedro, Santiago y Juan. Peter and John were disciples. Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. James was the brother of Jesus. Santiago era el hermano de Jesús. James was not a believer during the life of Christ, Durante la vida de Jesús, Santiago no fue creyente, no creyó en él, but he experienced the resurrection and he saw Jesus. pero experimentó la resurrección y vio a Jesús resucitado. He became a follower of Christ and a pillar of the church. Y se hizo seguidor de Cristo y se convirtió en un pilar de la iglesia. So the pillars heard about what was happening at Antioch. Entonces los pilares escucharon lo que estaba pasando en Antioquía. Where is Antioch? ¿Dónde está Antioquía? It is at a southern point of modern Turkey, Está al sur de la actual Turquía, very close to the Mediterranean Sea. muy cerca del mar Mediterráneo.
So the pillars said, we need to find out what's happening. Entonces estos pilares dijeron, bueno, hay que averiguar qué está pasando allá. Who shall we send? ¿A quién enviaremos? There was a man there in Jerusalem named Barnabas, Había un hombre ahí en Jerusalén llamado Bernabé, a man great of faith. un hombre lleno de fe. Barnabas is from the island of Cyprus, Bernabé era originario de la isla de Chipre, just off the coast from where Antioch is. muy cerca de la costa de donde está ubicada Antioquía. Many people from Cyprus would travel to Antioch. Muchas personas de Chipre viajaban a Antioquía. So they sent Barnabas because he understood the people. Entonces envían a Bernabé porque él entendía a la gente ahí. When Barnabas arrived in Antioch, Y cuando Bernabé llega a Antioquía, he was so surprised by how many new Christians were there. él está sorprendido por la cantidad de nuevos creyentes que había ahí. He realized that the work was so great. Él se dio cuenta de que la obra había sido gigantesca The discipleship was more than what one person could do. y que el discipulado era mucho más de lo que una persona podía lograr. So Barnabas said, "What am I going to do?" Entonces Bernabé dice, ¿qué voy a hacer aquí? He had a good friend that was not too far away. Él tenía un buen amigo que no estaba muy lejos de ahí. The city of Tarsus was just to the northwest. La ciudad de Tarso estaba un poquito más al noroeste. He could have gone by the road, Él pudo haber ido por el camino que existía, but if I had to take a guess, pero si yo tuviera que adivinar, I think he took a small boat ride across yo to creo que más Tarsus. bien tomó un pequeño bote y atravesó ese pedacito del Mediterráneo hasta Tarso. He showed up in Tarsus and found his friend Saul. Aparece en Tarso y encuentra a su amigo Saulo. He had not yet gone by the name of Paul. Él todavía no se hacía conocer por el nombre Pablo. And he said, "Saul, you've got to come with me back to Antioch. Y le dice, Saulo, te necesito en Antioquía. We have to disciple the new Christians there." Hay muchos nuevos cristianos ahí por discipular. Saul came back with him and they served for 1 year together, Saulo se viene con Bernabé a Antioquía y están ahí durante un año en la iglesia, making disciples, haciendo discípulos, making family, creando familia to make missionaries. y convertirlos en misioneros. I saw that chart today in the new members class. Yo vi ese cuadro hoy en la clase de membresía. Make disciples, Hacer discípulos, make family, hacer familia make missionaries. y hacer misioneros. I understand that to possibly be pillars of this church. Yo creo que posiblemente estos valores son también pilares de esta iglesia. That brings us now to our text. Y esto ya sí nos introduce a nuestro texto. When we read the text together, Cuando leamos el texto juntos, this is the most important part of the sermon. esta es la parte más importante del sermón. We will only read 2 verses, Solo vamos a leer 2 versículos, but we will consider them very pero carefully. los vamos a considerar muy cuidadosamente. Please read. You can read if you want 1 through 3 or 2 through 3. Up to you. It's okay, you read the whole thing. Leo para ustedes entonces en Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. When we read the text together, Cuando leemos el texto juntos, I like to say the story back in my own words, a mí me gusta como repetir la historia con mis propias palabras, because I want everyone to understand the story very clearly. porque quiero que todos entendamos muy claramente la historia. We did read 3 verses, not 2. Leímos 3 versículos, no 2, como les That's había good. dicho, pero está bien. We see that there were prophets and teachers in Antioch. Y vemos que en esta iglesia de Antioquía había profetas y maestros. The discipleship process was going very successfully. El proceso de discipulado avanzaba exitosamente. And there were now many leaders in this church. Y ahora había muchos líderes en esta iglesia. The people were worshiping God. Las personas estaban adorando a Dios.
We can worship God separately, Podemos adorar a Dios de forma separada, but there is something special about worshiping together. pero hay algo especial cuando adoramos juntos. Jesus made us a promise Jesús hizo una promesa, where two or more are gathered, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. there I will be also. Ahí estará Él en medio de ellos. Worship in community is very significant. La adoración en comunidad es muy significativa. So the church was worshiping, Entonces la iglesia está unida adorando and they received a word from God. y reciben una palabra de Dios. Note that the story does not tell us how they received the word, Es importante notar que la Biblia no nos dice cómo recibieron esa palabra de Dios, because that is not what is significant. porque eso no es lo realmente importante aquí. For clarity, though, I could take a guess. Para la claridad yo me atrevería a tratar de explicarlo. They had prophets in the church. Yo pienso que ellos tenían ahí profetas en la iglesia Maybe one of them said, I have a word from the Lord. y que tal vez alguno de ellos se levantó y dijo, tengo una palabra del Señor. He shared that word back with the congregation. Compartió esa palabra con la congregación, So, however they received the word, pero independientemente de cómo hayan recibido la palabra, the church heard that word. lo importante es que la iglesia escuchó esa palabra del Señor. But notice what they did next. Pero notemos lo que hicieron con eso. The text says that they prayed and fasted more. El texto nos dice que ellos oraron y ayunaron más de lo que ya lo estaban haciendo. Then they laid hands on Saul and Barnabas, Que después de eso impusieron sus manos sobre Saulo y Bernabé and sent them out. y los enviaron. Raise your hand if you have ever shot a bow and arrow. Levanta tu mano por favor si alguna vez has disparado una flecha desde un arco. Ah, not many. Bueno, no muchos lo han hecho. Okay. ¿Bien? When I was a child, I loved to shoot a bow and arrow. Cuando yo era niño a mí me encantaba disparar flechas con el arco. We would join in a group and an instructor would teach us. Nos uníamos un grupo de niños y teníamos un instructor que nos enseñaba. It did not matter how many times you've shot a bow and arrow. Y no importaba cuántas veces hubieras disparado una flecha con un arco. The instructor would always say the same thing. El instructor siempre te repetía lo mismo. Ready, Alístense, aim, apunten, fire. disparen. Ready, Alístense, aim, apunten, fire. disparen. I share this story with you for a purpose. Les cuento esta historia con un propósito. Sometimes it can be very difficult to figure out how to follow God. A veces nos parece difícil discernir cómo seguir al Señor, We see a model in this story. pero vemos un modelo en esta historia. This is a metaphor, a bow and arrow, Esta metáfora del arco y la flecha nos va a ayudar to help you understand today's story. a entender mejor la historia de hoy. What does it mean as individuals? ¿Qué significa para nosotros como individuos? What does it mean as a church? ¿Qué significa para nosotros como iglesia? What did it mean for Antioch? ¿Qué significó para Antioquía? To get ready. Alistarse, prepararse. They were making disciples. Ellos estaban haciendo discípulos, They were making family. ellos estaban construyendo familia And in today's story, they were worshiping. y según la historia de hoy estaban adorando. Worshiping is powerful. La adoración es poderosa. It impacts and changes you. La adoración te impacta y te cambia. The Holy Spirit is in operation in your heart. El Espíritu Santo está operando en tu corazón, And worship is one of God's tools porque la adoración es una de las herramientas que Dios usa to make your heart ready para alistar tu corazón, so that you can serve the Lord. de manera que puedas servirle a Él. There are some examples in the Bible of people who are not ready. Hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que no estaban preparadas. I'm thinking of Jonah. Pienso, por ejemplo, en Jonás. He had a bad attitude, Él tenía una mala actitud, ¿cierto? but God did still use him. Pero a pesar de eso, Dios lo usó. I would rather that not be your story. Yo preferiría que esa no fuera la historia de ustedes. Let your story be one of a good attitude, Que la historia de ustedes comience con una buena actitud, a heart transformed through worship, con un corazón transformado por la adoración, a
A heart transformed through discipleship. Un corazón transformado por el discipulado. A heart transformed through the Word of God. Un corazón transformado, perforado por la palabra de Dios. So that you will get ready. De manera que ustedes estén listos So that when God calls you, para que cuando Dios los llame, you are ready to serve Him with a good attitude. estén preparados para servirle con una buena actitud. There are many things that will come against you Hay muchas cosas que se van a oponer a ustedes, that will try to keep you from having the right attitude. que van a intentar impedirles tener la actitud apropiada. There are many distractions in this world. Hay muchas distracciones en este mundo. They are the weeds that grow up in life. Son como esas hierbas malas que crecen también. Don't let the weeds and the thorns choke you No permitan que los espinos y que los cardos nos asfixien and destroy your attitude to serve the y Lord. que destruyan nuestra actitud de servicio al Señor. We must be getting ready as the people of God Debemos comenzar a prepararnos como el pueblo de Dios, so that when He speaks to us, de forma que cuando Él nos hable, we are able to say, "Yes, Lord, podamos decir, sí, Señor, send me." envíame a mí. The next thing that we see in this story, Lo segundo que vemos en la historia take aim. es apuntar. They were ready, Ya estaban listos, but they had to aim. pero necesitaban enfocar, apuntar. How did they aim in this story? ¿Cómo es que vemos que en la historia hacen eso? When they had received the word, Cuando recibieron la palabra de Dios, they prayed again oraron otra vez and they fasted. y ayunaron. It is okay Está bien if you believe God is speaking to you que tú creas que Dios te está hablando to pray a little more. y que aún haciéndolo, ores un poco más. Why did they do this? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ellos esto? We must verify the spirits. Porque necesitamos discernir los espíritus, dice la Escritura también. We must test the voices. Debemos poner a prueba las voces que escuchamos. For there are many false prophets. Porque hay muchos falsos profetas They enter even into the church. que incluso se introducen en la iglesia And they are the workers of the enemy. y que son obreros del enemigo. How do they operate among you? ¿Cómo operan en medio de nosotros? They bring division. Ellos vienen y traen división. Thus seek unity. Por lo tanto, busquemos la unidad. Thus seek the peace with other believers. Por lo tanto, busquemos la paz unos con otros. This requires sacrifice and giving of yourself. Esto requiere sacrificio y autoentrega. This requires letting go of Esto control. requiere que soltemos el control. But we must be a people who take aim. Pero debemos ser un pueblo que apunta. Many Christians just shoot arrows. Muchos cristianos simplemente disparan flechas por todos lados. The arrows are flying all over the place. Las flechas vuelan aquí y allá. And then they want to know, did I hit Y anything? luego están buscando a ver, ¿le pegué algo? ¿Será que sí? Did anything work? ¿Será que alguna me funcionó? Oh, well, I'll just keep shooting. Bueno, voy a seguir disparando por si acaso. Like a child with a bow and arrow. Como un niño con un arco y una flecha. They can be very dangerous. Pueden ser hasta peligrosos. They may shoot a friend. Puede que le disparen a un amigo. They may shoot their own foot. Puede que se claven una flecha en el pie. We must have targets, Debemos tener un objetivo. biblical targets, Objetivos bíblicos. targets that God assigns to each of you, Objetivos que Dios nos asigne a cada uno de nosotros. targets that God gives your missional community, Objetivos que Dios puede darles a sus comunidades misionales. and targets God gives this church. Y objetivos que Dios puede darle a esta iglesia. We know some basic targets, Nosotros conocemos algunos objetivos básicos. targets that apply to every church, Objetivos que aplican a cualquier iglesia. to make disciples A ser discípulos, por ejemplo. of all De nations todas las naciones and all people groups. y de todos los grupos étnicos. But your church can have more targets. Pero tu iglesia puede tener más objetivos. How do we make disciples here in this church? Bueno, ¿cómo hacemos discípulos aquí en esta iglesia? How do we make disciples in this community? ¿Cómo in this hacemos complex? discípulos aquí en este complejo de edificios? How do we make disciples in Medellin, ¿Cómo hacemos discípulos en Medellín, in Colombia, en Colombia and to the ends of the earth? y hasta los confines de la tierra? These require targets. Esto requiere objetivos. They require taking aim Esto requiere que apuntemos bien, with precision. con precisión. The church at Antioch, La iglesia en Antioquía they were a praying people. eran una iglesia de oración.
They tested the spirits Ellos discernían los espíritus, to discern the will of God. los ponían a prueba para discernir la voluntad de Dios. And finally, they laid hands on them. Y entonces finalmente imponen las manos sobre estos dos hombres. The text says that Saul and Barnabas felt called. El texto dice que Saulo y Bernabé fueron llamados. So the word was affirmed in their lives. Entonces la palabra fue afirmada en sus propias vidas. And then the word was affirmed by the church. Y luego la palabra fue afirmada por la iglesia entera. Don't miss how beautiful this is. No nos perdamos de la belleza que hay aquí. I have been very blessed to be a missionary for many years, Yo he sido bendecido de haber podido servir como misionero por años, but very rarely pero rara vez does the church ever send me out. la iglesia me ha enviado. I've been blessed to be sent by Kenner, sent by my home church. Oh, so let me back up. Sí, perdón. It is a beautiful thing Ha sido hermoso for missionaries to be sent out. que los misioneros sean enviados hacia afuera, This requires alignment porque esto requiere alineación with the missionaries entre los misioneros and the local church. y la iglesia local. We must all strive for this Nosotros relationship. debemos todos buscar este tipo de relación. They laid hands on them Ellos imponen las manos sobre estos hombres and they sent them out. y los envían fuera. We must let go of the arrows. Esta es la tercera parte, cuando soltamos la flecha, el disparar. How do we let go of the arrow? ¿Cómo soltamos y dejamos ir esa flecha? It means to stand on your convictions. Significa que nos apropiemos de nuestras convicciones, It means to stand on your faith. que nos apoyemos en nuestra fe It means to follow the Holy Spirit y que sigamos al Espíritu Santo. and to sometimes take a step of faith. Y que a veces demos un paso de fe. There are many things that will keep you from letting go of the arrow. Otra vez, hay muchas cosas que les van a impedir soltar esa flecha y dejarla ir. In my experience, one of the biggest things En mi experiencia, una de las mayores ha sido has been fear. el temor. Some Christians will just continue to aim. Algunos cristianos se quedan apuntando, They will never let go of their arrows pero nunca sueltan la flecha, no la dejan ir, because they are scared. porque tienen miedo. They can be scared of missing the target. Tal vez les da miedo errar al blanco, They could be scared of hitting the target. o les da miedo dar justo en el blanco. What happens if we're successful? ¿Qué pasa si nos va bien y tenemos éxito con esto? What happens if I fail? Pero ¿qué pasa si fracasamos? How do we overcome this? ¿Cómo superamos esto? We must trust the Lord Debemos confiar en el Señor, that when I let go of the arrow, que cuando yo suelte la flecha, He has given me the target Él me ha dado ese objetivo, ese blanco, and He will take care of the arrow. y Él se encargará de esa flecha. And He will help that arrow go straight. Él le va a ayudar a esa flecha a ir derechita And He will help the arrow connect with the target. y a que conecte con su objetivo y con su blanco. I don't want to be wise in man's eyes. Yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. I don't want to be a good archer. Yo no quiero ser un buen arquero. I want to be somebody that has the target God has given. Yo solo quiero ser alguien que tiene el objetivo que Dios le dio. And when my aim may be poor, Y aunque, aunque yo apunte más o menos bien o no tanto, I ask the Lord to help guide that arrow yo le pido al Señor que guíe esa flecha so that it can hit His target. para que pueda darle a su objetivo. These are not my targets. Porque no son mis objetivos, They're targets He shares with us. son objetivos que Él comparte con nosotros. And the great privilege of Christian faith Y el gran privilegio de la fe cristiana is that He calls each of us. es que Él nos llama a cada uno de nosotros. Take up your Levántate, sword. toma tu espada, Take up the targets He gives you. toma los objetivos que Él te ha dado. Join with other believers Júntate con otros creyentes and hit the target together. y denle a ese objetivo juntos. Learn from your leaders. Aprendan de sus líderes. How are they taking aim? ¿Cómo es que ellos están apuntando? What do they shoot at? ¿A qué le están disparando? How do they let go of their arrows? ¿Cómo sueltan sus flechas y las dejan ir? And then how do they trust God with the results? Y luego, ¿cómo le confían a Dios los resultados? This is the model that we see in the text. Este es el modelo que vemos en el texto. This is the model we can apply in our lives Y este es el modelo que podemos aplicar en nuestras vidas and in our church. y en nuestra iglesia. This is the model of God. Este es el modelo de Dios.
We actually find this throughout the biblical text. Esto lo vemos de tapa a tapa en la Biblia. I want you to consider the Messiah. Quiero pedirles que consideremos al Mesías. God got the entire earth ready for the Messiah. Dios preparó al mundo entero para el Mesías. For thousands of years, calling a people Por miles de años llamando a un pueblo to be more numerous than the sand, para que fuera más numeroso que la arena del mar, more numerous than the stars, que las estrellas del cielo, and to follow after his heart y and que not their own. siguiera su corazón y no el propio corazón de ellos. And then God prepared the place Y luego Dios preparó el lugar at just the right time. en el momento exacto y justo. He was not late. He was not slow. Él no fue lento, él no se demoró. God prepared Bethlehem, Dios preparó a Belén and he prepared a family, y preparó la familia and he gave a child y les dio un bebé to be the savior of the world. para ser el salvador del mundo. God got everyone ready, Dios preparó a todo el mundo and then he took aim, y luego él apuntó. and the Messiah is the arrow of God, Y el Mesías es la flecha de Dios, shot down from heaven to earth, disparada desde el cielo a la tierra, and he made connection and impact. y conectó, And Christian causó un faith impacto. is spreading to the ends of the earth, Y desde entonces el cristianismo se está expandiendo hasta los confines de la tierra, just as he commanded us así como él nos mandó que hiciéramos, to share his gospel to the ends of the earth. que compartiéramos el evangelio hasta el fin, So that is happening during our lifetimes. de tal manera que está ocurriendo incluso mientras vivimos. We are seeing not Christianity spread to the end of the Roman Empire, Nosotros ya no estamos viendo el cristianismo expandirse solamente hasta los confines del Imperio Romano, but to the very ends of the earth. sino hasta los confines de la tierra, del mundo entero. Technology can sometimes be used for evil, La tecnología muchas veces se usa para el mal, but I believe right now the Lord is using it also for his good. pero yo creo que en este momento Dios también la está usando para mucho bien. Through forms of technology, Christian faith is spreading to the ends of the earth. A través de distintas formas de tecnología, la fe cristiana está llegando hasta los confines de la tierra, To places where it's very dangerous. a lugares donde es muy peligroso ir. People are hearing the word of God for the first Las time. personas están escuchando la palabra de Dios por primera vez. And you are a part of this story. Y tú eres parte de esta historia. The story of this text that I've shared with you La historia de este texto que he compartido con ustedes can be part of your story as well. puede ser parte de tu historia también. If God is moving in your heart, Si Dios ha estado moviéndose en tu corazón, if you believe you're hearing from God today, si te parece que hoy estás escuchando una palabra de Dios, then it's okay to seek clarification. está muy bien que busques claridad. Speak with the leaders of this church. Habla con los líderes de esta iglesia. Let them pray for you and answer your questions. Permíteles que oren por ti y que respondan tus inquietudes. Join with me in the mission of God Únanse a mí en la misión de Dios to fulfill the mission Christ has given us. para completar la misión que Cristo nos encomendó. People from every language, every tribe, Personas de toda tribu y de toda nación, every nation. de toda lengua, May they call upon the name of Christ que puedan invocar el nombre de Cristo and receive the free gift of God. y recibir el regalo gratuito de Dios. Amen. Amén.